En Alcozanca fui muy bien recibido y se me distinguió por mi buen comportamiento. Como de costumbre fue el ayuntamiento a visitarme y al día siguiente, por separado, me visitó el secretario de la misma corporación municipal, llamado Pascual Román, cuyo individuo no puede compararse con lo bueno, sino con lo malo y muy malo, el cual comenzó a hablar tan mal del sacerdote Francisco Tapia, que a razón era el cura de Guamistlicla, que tuve que correrlo de la casa cural y se convirtió en un declarado enemigo, y más cuando descubrí que trataba de apoderarse de los fondos de la iglesia, motivos por los cuales trató de vengarse rastreramente. Desde Chilapa me había acompañado un hombre llamado Juan Leiva, pinto de pardo y blanco, el cual se enfermó de fiebre en la última jornada para llegar a Alcozanca. Muy bien, yo no permití que saliera para Chilapa y le destiné una habitación y un criado para que lo asistiera. Mas como yo estaba muy ocupado, hasta el tercer día me presenté a preguntar por la salud de mi criado, el cual me informó derramando abundantes lágrimas que era tratado peor que un perro. Y era que los indios de aquella comarca, que son muy limpios, miran con horror a los pintos, por cuyo motivo, a medio curar, se puso en camino para su tierra. Se acercaba el 16 de septiembre, cuyo día en toda la República se celebra la fiesta cívica de la conmemoración de la independencia. Y como lo principal es el repique de campanas, y como la torre de Alcozanca no tiene antepechos, y como ha habido tantas desgracias por lo que entonces sube a la torre, yo amonesté a los padres de familia para que no dejaran subir a sus hijos para evitar disgustos. Pues bien, el famoso Pascual luego corría a decir al jefe político que yo había predicado la prohibición de tocar las campanas, por cuya razón fui llamado a Tlapa por la autoridad gobernativa. Mi duda sería para molestarme, pero yo, valiéndome de la colonia española, bastante influyente en aquella ciudad, pedí una conferencia con el jefe político en su casa, la cual me fue concedida y en la que expuse la verdad sin sombra. De ahí resultó multado el Pascual Román, y como los de mi pueblo supieron que yo había sido llamado, se reunieron en número de 50 y pocos con un grande aparato de armas, entraron en la ciudad, por cuyo motivo impuso el prefecto a los decididos defensores 50 pesos de multa y otros tantos a Pascual Román, causa de aquel que pudieran llamar escándalo. Mis feligreses multados pagaron religiosamente y aun con gusto la multa, porque vieron su causa ganada, porque su párroco era libre de la burla que se le quería hacer. Caminaban muy bien las cosas, pero muy poco tiempo estuve en Alcozanca. Una noche de hermosa luna entraba la claridad por entre las tejas e iluminaba mi habitación, y aunque ya pasaba de la medianoche, no podía dormir. Entonces llamé al criado y le dije que ensillara los caballos, que quería salir, y dicho sirviente me dijo que era muy de noche. Sin embargo yo salí, aunque primero sin rumbo cierto, pero nos dirigimos a Tlapa. Allí estuvimos todo el día y advirtió el señor Foráneo que no me volvería yo a mi parroquia. Me dio una comunicación para Chilapa y el mismo señor cura foráneo envió a encargarse de Alcozanca al vicario don Hilario Bello, hombre de muy limitaciones condiciones para dirigir una parroquia. Apenas llegué a la capital del obispado, se me entregó el nombramiento para Quechultenango, parroquia más al sur de Chilapa, y como a 5 leguas, la cual estaba vacante por renuncia de que en ella había hecho el presbítero don José María Flores. Es Quechultenango una feligresía que tiene los pueblos siguientes: San Martín, Colotlipa, Jocuta, Nasitria, Teotintla, Pueblo Viejo, Nacastla, Achica y otras rancherías. Antes de salir para mi nuevo destino recibí cartas muy sentimentales de mis feligreses de Alcozanca, en las que me manifestaban cuán dolorosa les era mi repentina separación. Por aquellos días había venido a Chilapa el padre Bello y me manifestó que había descubierto que aquel mismo día de mi salida de Alcozanca iba yo a ser envenenado en la comida por la criada que me asistía, y que dicha mujer había recibido dinero de Pascual Román. Por fin salí para mi parroquia el 10 de octubre de 1887, donde se me esperaba con los brazos abiertos, pues estaban en antecedentes muy favorables para mí, era Quechultenango. En esta parroquia caminé muy bien reformando la administración en aquellas cosas que pedían reformas, siendo mi predicación constante. Y como mis feligreses es bastante extensa y se hablan el castellano, el mexicano y el mixteco, esto me presentaba algunas dificultades que iba yo venciendo por intérpretes. Además, yo he procurado, al encargarme del ministerio de una parroquia, primero estudiar el carácter y descubrir los vicios de los feligreses, y hablando entre ellos muchos amancebados, dirigí un circular llamando a estos últimos a salir de ese estado, casándolos sin cobrarles cosa alguna, por cuyo medio he logrado hacer en un solo día 40 casamientos. Esto iba moralizando los pueblos y a mis parroquianos,
pero proponiéndome yo cumplir hasta donde alcanzaban mis fuerzas y viendo la clase indígena que tenía que tratar, emprendí a hacer la primera visita dirigiéndome por Colotlipa a Jocutla, en donde un indio que hablaba castellano, mexicano y mixteco, esto es, tenía todas las condiciones necesarias para llevar a cabo mi empresa. En Jocutla conseguí que se me presentaran 7 pares de contrayentes, tan rudos que no tenían siquiera conocimientos del Padre Nuestro. Allí, haciendo uso de las facultades que concede el Concilio III Mexicano, libro IV, título I y párrafo IV, a los misioneros y que también se extiende a los curas de indios, recibí informaciones matrimoniales y comencé a leer las amonestaciones. Pero siguiéndome la idea de que llevando a aquellos conquistados a un Nautliclán podría dar buen resultado. Así lo hice y aquellos indios tan dóciles aceptaron mi idea y nos trasladamos al referido pueblo, pero siempre acompañado del intérprete que se llamaba Francisco Nava. El pueblo de Nautliclán constaba entonces de iglesia con techo de palma, casita cural y otra casita y la cárcel, todas con techo de la misma materia tan natural. Los habitantes vivían diseminados por aquellas barrancas a gran distancia uno de los otros, y los infelices eran molestados frecuentemente por una comisión especial que, a nombre del gobierno, cometían 1000 arbitrariedades que yo no tardé en descubrir. Esas comisiones se presentaban armadas a la puerta de una cabaña, sacaban una lista de que iban provistos y leían en ella el nombre del infeliz indio, que a pesar de sus protestas de inocencia, se le estaba y era conducido a la cárcel donde se le custodiaba. Luego llegaba uno de sus apresores, le hacía presente la triste suerte del destierro, a quien sin duda sería conducido, y el pobre no alcanzaba su libertad, sino hasta que aflojaba algunos pesos. Desde luego estudié el modo de hacer aquel estado de cosas. Me presenté al gobernador del estado y le rogué que retirara a aquella comisión de extorsionistas, y le di palabra de formar aquel pueblo, reducirlo al orden y a reunirse en lugar determinado, y el señor general Arcel, que era el mismo gobernador, me concedió lo que le pedí. En los días en los que permanecí allí, se acercaron los indios y me preguntaban al intérprete acerca de mi misión, dando por resultado que se presentaron para casarse algunos, y viendo que los trataba con desprendimiento y caridad, aunque no pagaban derechos signos, pero sí reconociendo que yo les proporcionaba tanto bien, me llevaban unos cabritos, otros unas gallinas, un pollo o un poco de maíz. Con ayuda del intérprete yo seguía instruyendo a mis indios en los deberes para con Dios y enseñándolos a persignarse, haciéndolo yo con la mano izquierda para que ellos lo hicieran con la mano derecha. Se leyeron las amonestaciones y ya dispuestos para casarse, se prepararon y se llevaron a unas barracas que están a corta distancia. Yo me porté con aquellos infelices como lo hubiera a hacer en el más verdadero y caritativo misionero, lo mismo que ellos me dieron lo justo todo, y mandé que agradezcan lo mismo que ellos me dieron, lo junté todo y mandé que aderezaran una comida bastante buena y abundante para todos aquellos indios ya casados y comiendo yo con ellos. Esta acción me valió mucho, y contentos aquellos pobres indios multiplicaron sus agradecimientos hacia mí, y yo desde entonces ya no fue necesario que yo los buscara. Ya mandaban sus topiles cuando creían conveniente les fuera a decir sus misas. Estas excursiones las hacía yo cada mes, con poca diferencia, aunque algunas veces y principalmente los meses de más trabajo tardaba unos 50 días en ir. También me dediqué a conquistar el pueblo de Teotlinca, que estaba en las mismas condiciones que Nautlinca, y dista como unas 4 leguas y media de mis escabrosas montañas casi sin comunicación de Cuchenango, con dirección al sur. En las veredas que hay que andar por estos rumbos, alguna que otra vez rodé con todo y caballo. Llegué en una ocasión a un lugar en donde me fue preciso apearme de mi cabalgadura y pedí a los indios que me acompañaban que me llevaran por la mano, y yo, cerrando los ojos para no ver aquellos precipicios tan profundos, seguí mi rumbo, pues no pudo llamar camino. Un día me propuse visitar un pueblo mío llamado Xicultepec, que quiere decir Monte del Hormiguero. A este pueblo llegamos con mucho trabajo, pues hubo necesidad de franquear al filo del machete el camino del pueblo, pasando por el famoso cerro de Espantarruin y luego por el punto donde el padre don Miguel Nava había caído con su mula, de donde con mucha dificultad fue extraído. Hacía 6 años que a Xicultepec no llegaba sacerdote alguno, y por fin, después de andar todo el día y haber hecho tan peligrosa caminata, llegamos al pueblo referido muy cansados y con mucha hambre, y algo maltratados por haberme caído también con mi caballo en un mal paso. Al entrar en el pueblo vimos como en gran sorpresa los ciervos que sin temor alguno andaban por lo que parecen calles. En aquel pueblo encontré un solo indio casado, pues todos los demás estaban amancebados.
Salimos mi notario y yo provistos a resolver para cazar ciervos, pero no matamos ninguno, porque si con aquellas gentes estaban connaturalizados, con nosotros los extraños no había esa intimidad. Después de esta expedición ya no volví a emprender a dicho lugar otra, pues se puede considerar como un acto heroico llegar al punto referido, por lo penoso de los caminos y el borde de los inmensos precipicios. A mi regreso para la cabecera tomé el camino de Pueblo Viejo, pasando por el Cerro del Campanario, que es una montaña tan elevada y empinada que da miedo. Al llegar a la primera cumbre, que es muy peligrosa, hay que recorrer unas laderas que espantan y se llega a la cuadrilla de Santa Cruz, a descenso por Rancho Viejo y Jalapa, para Quechultenango. Conociendo que había tanta ignorancia, nunca omití la predicación casi diaria y combatiendo con tenacidad el vicio de la embriaguez, donde por supuesto la disminución de vendedores de aguardiente, y así me moralizó bastante el pueblo. No solo en los pueblos subalternos había mancebados, también había en la cabecera un juez civil que había hecho mucho daño, aconsejando a los que iban a celebrar el casamiento civil a su oficina, que no concurriera a recibir el sacramento del matrimonio, dando motivo para que hablara contra aquel mal proceder, siendo por dicho funcionario mal interpretado lo que yo decía, y así es que uniéndose al alcalde y su secretario, que también se sentían heridos porque los combatía en sus malos procederes, se presentaron en demanda contra mí al prefecto del distrito de Tixtla. Así es que un día a mi regreso del pueblo de Jojutla me hallé con un pliego en que se me ordenaba que en el acto me pusiera en camino para Tixtla. Como no estaba acostumbrado a tales vejaciones, creí conveniente dar vuelta por Chilapa y poner en conocimiento al señor obispo de lo que pasaba, quien me animó con sus palabras y bendición a sufrir aquella lucha. Fui a Tixtla y al presentarme al jefe político, este señor más don y gran tirano me trató con insultos que oí con paciencia, y al contestar yo que me mostrara la ley que le autorizaba para insultarme, entonces cambió de tono poniéndome la ciudad por cárcel durante 24 horas. Terminadas las cuales, y no habiendo presentado contra mi acusación alguna, pasé a Chilpancingo, donde conseguí que el señor Gabriel Celiz, vicecónsul español, me presentara al gobernador del estado, que era íntimo amigo suyo. Y válido yo, de tan buenos padrinos, le manifesté los atropellos del perfecto y lo irracional de las acusaciones, resultando mi vuelta a Tixtla, donde encontré al jefe político de otro talante, pues el gobernador por teléfono le había sorprendido su proceder. Esto acontecía el día 29 de junio, fiesta de San Pedro, y como a las 2 de la tarde estaba siendo yo, desde la puerta de la casa del señor cura don Benigno Campos, las carreras de caballos con que celebran los tixtecos la función del príncipe de los apóstoles.